Es la 1:00, mediodía en Canarias. Buena parte de la comunidad política de este país hace balance de este 2020 a esta hora. El líder de la oposición no espera de escuchar al presidente del Gobierno, que prácticamente cerrará esta ronda de pros y contras. Pablo Casado acusa de nuevo al Ejecutivo de mentir en los peores momentos de la pandemia y de ser un incompetente. Suma a esto la arrogancia. Nos vamos a la calle Génova, a la sede popular. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Casado ha adelantado, como dice, su comparecencia, la del presidente del Gobierno. No hará, por tanto, valoración de lo que diga Pedro Sánchez y en este momento hace balance de 2020, un año horribilis que ha coincidido con el peor gobierno de la historia de la democracia y del que solo salen más fuertes los socios de gobierno, que lo único que quieren, dice, es debilitar a España. Y tenemos que decir que este año empezó con la pesadilla del insomnio que Pedro Sánchez anticipaba en su pacto con el partido más radical que ocupe ningún gobierno en la Unión Europea. Continuó con ese sueño de la nueva normalidad que nunca llegó por el triunfalismo truncado en apenas unas semanas en verano. Y ha acabado con la esperanza de una vacunación que ha tenido que ser coordinada por las instituciones europeas, con Ursula von der Leyen a la cabeza, igual que la crisis ha tenido también que verse coordinada por las comunidades autónomas en vez de bajo el liderazgo del Gobierno. Casado insiste en acusar al Gobierno de hacer propaganda en el reparto de la vacuna y critica la evaluación que van a hacer los expertos de la gestión del Ejecutivo, unos expertos elegidos a dedo, según ha dicho. El líder del Partido Popular asegura que el Gobierno debería rendir cuentas ante el Parlamento. Siguiente parada en la Puerta del Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado a los medios casi a la misma hora que su jefe de filas, que Pablo Casado, para evaluar su gestión al frente del Gobierno, que más brechas ha abierto con el Ejecutivo Central. Comparece Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciado el maltrato del Gobierno de España con el reparto de los fondos europeos. Había tensión. Su vicepresidente acaba de romper a llorar. Abrimos línea con la Puerta del Sol. Javier Bañuelos. Sí, buenos días. La presidenta madrileña cierra el año denunciando el sectarismo que ha habido contra la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de España. Isabel Díaz Ayuso no está conforme con el reparto de los fondos europeos. 1.200 millones escasos, un reparto arbitrario que, según Díaz Ayuso, ha beneficiado a Cataluña por el pacto que Pedro Sánchez tiene con los independentistas. Cataluña va a recibir el 17% de esos fondos frente al 13% de Madrid, aunque ambas tienen casi el mismo peso sobre el Producto Interior Bruto Nacional. El apoyo del independentismo catalán al Gobierno, por tanto, va a costarle a los madrileños 422 millones de euros que van a recibir menos. También llama la atención que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, gobernada por izquierdas, por los mismos socios, y ultraizquierda, recibe casi el mismo fondo que Madrid. Y, por tanto, vamos a denunciar este maltrato en todas partes, en Bruselas y en nuestro país. Y no nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable, por injusta. Continúa este acto que, como decías, donde el vicepresidente Ignacio Guado se ha emocionado. Minutos antes, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que su gobierno nunca ha alimentado el victimismo, ha peleado por la vida al servicio de todo el país sin entrar en batallas territoriales. A 2 días de despedir el año, Ciudadanos también hace balance tras reunir a su comité permanente. En estos momentos comparece Inés Arrimadas, quien asegura que el país no se ha preparado para la tercera ola. Óscar García, adelante. Sí, un año muy duro que no vamos a olvidar nunca, está diciendo la líder de Ciudadanos, que ha mostrado su reconocimiento a personas y colectivos que han dado todo en esta pandemia, a la sociedad, que ha tenido, dice, más responsabilidad que la que está teniendo el Gobierno. Lo digo porque hoy se presenta un análisis como un examen por parte del Gobierno en el que los profesores los ha elegido a dedo el señor Sánchez. Bueno, podría tener su gracia si hoy fuera el 28 de diciembre, si fuera una inocentada, pero no lo es. Y la valoración del Gobierno la harán los españoles en base a datos de verdad, como los fallecidos por la pandemia, como la caída del PIB, como las personas que sufren las consecuencias económicas. En todo caso, dice Arrimadas que se han cometido errores muy graves y pide a Sánchez menos indultos a líderes separatistas y más ayudas directas para los que lo están pasando mal por la pandemia. La cadena SER les ofrecerá en directo el balance de este 2020 del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, prevista al término del Consejo de Ministros. Más cosas, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar la causa que investiga a 10 directivos del Santander y a la excúpula del HSBC en Suiza por blanqueo de capitales y organización criminal. Entiende que la causa ha prescrito. Amplía Miguel Ángel Campos.
Anticorrupción considera que existen indicios sólidos para acusar de blanqueo imprudente tanto al Santander como al BNP por actuar como sucursal del HSBC Suiza y colaborar en sus operaciones opacas, tanto en efectivo como de compraventa de valores, por cerca de 500 millones de euros. Pero el delito ha prescrito y ya no pueden ser acusados. Con todo, la Fiscalía reprocha al Santander que dio al HSBC la calificación de riesgo bajo, a pesar del caso Gescartera, de la lista Falciani o las sanciones del Reino Unido o Estados Unidos por participar en una estafa piramidal o blanquear capitales del narco mexicano. Tiempo para el deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Toñi, buenas tardes. Tenemos noticia de última hora porque el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la rescisión de contrato de Diego Costa. Cuéntanos, Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, oficial hace unos minutos. Rescinde el contrato que le vinculaba al Atlético de Madrid hasta el mes de junio. Acuerdo entre el club y el futbolista porque había pedido el brasileño salir del Atlético de Madrid ahora en enero por motivos personales. Por tanto, el Atlético de Madrid busca ahora en el mercado un sustituto para reforzar la delantera. Sobre la mesa, Milik, el delantero polaco, y también, como contó la cadena SER, Loren Morón del Betis. Además, se comienza la jornada 16 de la Liga con 4 partidos. El Barça sin Messi, con la vuelta de Dembélé, recibe a Eibar a las 7:15. A las 5 empieza la jornada con un puesto de Champions en juego porque el sexto, el Sevilla, recibe al cuarto, que es el Villarreal, y a las 9:30 hay 2 partidos y uno tiene noticia porque el Cádiz recibe al Valladolid y los gaditanos, tras los resultados de ayer, estaban pendientes de nuevas pruebas de coronavirus. ¿Cómo han ido Cádiz? Ignacio de la Varga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en las pruebas que se realizaron en el día de ayer, el jugador que era positivo ha dado negativo, pero ha aparecido un nuevo jugador con resultado positivo. Esto ha hecho que a las 11 de la mañana la plantilla del Cádiz ha sido convocada en la Ciudad Deportiva del Rosal para volver a pasar test, en este caso de antígenos. Álvaro Cervera decía ayer que hasta las 7 de la tarde, donde estará la convocatoria, no sabrá con qué jugadores puede contar para el partido de esta noche frente al Valladolid. Salvo sorpresa mayúscula, el partido no corre peligro. Y el otro partido del martes es también a las 9:30, es el Levante, recibiendo al Betis, y en balonmano el Barça juega a las 8:30 la final de la Champions ante el Kiel en Colonia. Gracias, Óscar. Es muy posible que esta Navidad te resulte más difícil rodearte de los tuyos. ¿O no? Porque Roberto Sánchez, Lourdes Lancho, Adriana Morelos, Marina Fernández, Aitor Albizua y todos sus equipos te harán sentir en la mejor compañía, también en Navidad. Cadena SER, donde cabemos todos. Sigue la información en nuestra web cadenaser.com.